Muy buenos días para todos. Se dirige a ustedes el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de esta Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Voy a excusar a nuestro presidente, quien era la persona que iba a estar moderando este panel, este conversatorio, pero le surgió a última hora una situación en San Juan y debe estar de viaje en este momento. Me acompaña el licenciado Víctor García Inocencio a mi izquierda y la licenciada Sonia Vélez a mi derecha, quienes están colaborando con nosotros en la organización de este tipo de actividad. Como parte de la misión y responsabilidad con la educación y el desarrollo del país, a partir de hoy y durante todo este año académico, la Pontificia Universidad Católica estará llevando a cabo un abarcador programa de conversatorios, foros, conferencias y simposios dirigidos al análisis y búsqueda de opciones ante los grandes desafíos que enfrenta Puerto Rico. Las actividades comienzan con este conversatorio de hoy, que tratará sobre el plan de ajuste de la deuda. Un próximo conversatorio va a tocar el tema del sistema tributable y el desarrollo sustentable de Puerto Rico. Ese se va a llevar a cabo en San Juan. Y un tercer conversatorio va a tratar el tema del ambiente, la infraestructura, el desarrollo sustentable. Se va a llevar a cabo en la Católica de Mayagüez. Además de eso, se van a llevar a cabo unos foros. Solamente comento brevemente sobre el particular. Va a haber un foro próximamente con periodistas con el tema cómo lo vimos y cómo lo narramos. Un foro posterior va a ser con líderes religiosos de todas las denominaciones. El tema sería cómo lo vimos y cómo lo acompañamos. Y un tercer foro de estudiantes. En ese caso el tema sería cómo lo vemos y cómo lo vivimos. Posteriormente habrá un simposio el próximo semestre, eso ustedes tendrán noticias próximamente. Voy a tomar un extracto de una reflexión que nos envió en los documentos que nos hemos estado circulando el licenciado Víctor García Inocencio y la licenciada Sonia Vélez. En uno de los documentos que nos circulamos en estos días con relación a estas actividades, voy a tomar un extracto corto de un par de reflexiones. El licenciado Víctor García, en un comunicado que nos envió recientemente, dice: la sociedad puertorriqueña atraviesa por uno de los periodos más críticos de su historia. A sus problemas políticos centenarios se añaden los del agotamiento del modelo económico de dependencia y el de su pretendida legitimidad jurídica. La crisis de Puerto Rico, que se agrava con los problemas que afectan a todas las sociedades del mundo, cobra dimensiones adicionales que superan por mucho la devastación reciente, a 2 años, de una parte significativa de su infraestructura o el encogimiento de su base poblacional por efecto de la migración y una dramática reducción de los nacimientos. Y la licenciada Sonia Vélez nos decía: los eventos acaecidos en Puerto Rico en el verano del 2019, particularmente en el mes de julio, protagonizados por el pueblo puertorriqueño, permanecen muy latentes en nuestras conciencias y en el pensamiento colectivo. Ello debido a lo novel de los acontecimientos mismos, tal cual se suscitaron, así como a la secuela que dichos eventos nos han dejado. Lo que perseguimos con este conversatorio de hoy es que los participantes que tenemos, a quienes ya le dimos la cordial bienvenida, compartan con nosotros ideas, opiniones, propuestas, etcétera, desde los respectivos puntos de vista que emanan de su experiencia y de su trasfondo académico y profesional. En este primer conversatorio nos acompañan los siguientes participantes que voy a mencionar en este momento. Se encuentra con nosotros la doctora Linda Colón, especialista en el área de la pobreza, sobre lo cual ha escrito varios libros, catedrática de la UPR de Río Piedras, aunque ya no está ejerciendo como profesora, y dirigió también la Oficina de Comunidades Especiales del Gobierno de Puerto Rico. El doctor René Pinto Lugo, especialista en Derechos Humanos, doctor en Derecho, abogado y profesor, fue presidente de la Comisión de Derechos Civiles y de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, experto en la Ley Promesa y en la Junta de Control Fiscal. La licenciada Jessica Méndez, egresada del recinto universitario de Mayagüez, de quien nos enteramos ahorita que había sido mi estudiante, de hecho, ¿verdad que sí? Y luego estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
La licenciada Méndez representó a Lautier en la vista oral ante el Tribunal Supremo sobre promesa, y de hecho fue la única puertorriqueña que se presentó en el tribunal en ese momento. También es miembro y vicepresidenta de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. Se encuentran con nosotros también el profesor Argeo Quiñones, a quien conozco hace mucho tiempo, catedrático del Departamento de Economía de la UPR Río Piedras. Fue director allí de la Unidad de Investigaciones Económicas. Es un profesor con amplia experiencia en la docencia y en la investigación, mucho tiempo en esos campos. También está con nosotros el licenciado doctor Javier Colón Morera, abogado y doctor en Ciencias Políticas, profesor de hecho de Ciencias Políticas de la UPR Río Piedras, graduado de la Universidad de Boston University, encargado también del programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, que se transmite por Radio Universidad. El formato que vamos a seguir en este conversatorio es el siguiente. Vamos a tener unas líneas temáticas a modo de guiar la conversación entre ustedes. Yo voy a leer ya mismo esas líneas. Luego van a tener un espacio de 5 o 6 minutos para que ustedes hagan una exposición inicial del tema que ustedes quieran exponer. Posteriormente, una vez terminada esa corta exposición inicial, vamos a pasar a un conversatorio más informal que formal entre ustedes, que va a girar alrededor de los temas y esas guías de esos lineamientos de análisis que les hemos recomendado. Y yo voy a estar moderando esa conversación. Depende cómo marche el asunto, como a las quizás 11:15, por ahí más o menos, podamos tener un corto receso para cargar las baterías. Y como ustedes saben, pues posteriormente vamos a tener un almuerzo aquí en la sede de la Junta de Síndicos de esta universidad. Las líneas de discusión se las voy a leer rápidamente. Son las siguientes. ¿Podrá Puerto Rico disfrutar de una rehabilitación fiscal y de una recuperación económica para el año fiscal 2024? Capacidad del aparato gubernativo para enfrentar, acarrear y sostener las demandas sociales. Efectos de la reanudación del pago de la deuda y de separar 1.500 millones de dólares anuales para su servicio. Efectos sobre la distribución de la riqueza y la desigualdad social de un abono semejante en un escenario de cero o casi cero crecimiento económico. El papel del sistema contributivo para propiciar condiciones de estabilidad económica y equidad. Y posteriormente el plan de ajuste de la deuda y los derechos humanos de los puertorriqueños. De acuerdo a cómo marche la conversación, el conversatorio, quizás después del receso yo aporto o indico un par de lineamientos adicionales, de temas de discusión adicionales. Así que con eso pues vamos a comenzar. Cualquiera de ustedes que quiera iniciar una breve exposición, pues tiene la mesa abierta. ¿Quién empieza? ¿Sí? ¿René? Sí, cómo no. Adelante, doctor René Pinto. Es un tema fascinante por las muchas opiniones que hay sobre el mismo. Y nadie tiene el control de cuál es la correcta. ¿Cuál es la mía? Mi opinión es que todo está invertido. Todo está, el orden de la deuda, de la certificación de la deuda, de las transacciones, del pago, de los planes fiscales, todo eso está invertido. Lo primero que hay que hacer es certificar la deuda, y se certifica mediante una auditoría forense. No es una auditoría numérica, es una auditoría forense. ¿Y qué queremos decir con auditoría forense? Pues lo primero que hay que hacer es determinar de dónde surgió la idea y el por qué hicimos las emisiones de deuda pública que se hicieron. ¿Quiénes participaron en la
construcción de esa emisión? ¿Dónde están los informes actuariales que decían que se podía pagar esa deuda? ¿Violaba o no violaba los parámetros constitucionales para la emisión de deuda pública? COFINA es un embeleco jurídico para violar los parámetros constitucionales. Todas esas cosas hay que contestarlas, pero no. Lo que estamos haciendo es haciendo transacciones y olvídense del resto. La auditoría de la deuda no es algo deseable, es algo medular. Tenemos, aún asumiendo, solamente para propósitos argumentativos, asumamos que mañana se liquida la deuda, que no hay deuda, hace falta de toda forma una auditoría. Pues por supuesto, no podemos premiar, no podemos permitir la impunidad. Aquí hay fraude, aquí hay abuso. Aquí se han hecho unas emisiones públicas donde están las responsabilidades de todos los asesores. Aquí hay asesores que tienen 3 y 4 sombreros. Asesores que sirvieron como underwriters. Asesores que a su vez se quitaron ese sombrero y se pusieron el sombrero de comprar en bloque bonos. Y que compraron los bonos a descuento y después lo vendieron a sobreprecio. Aquí necesitamos mucho más información. La transparencia es la palabra de moda, pero ahí se queda en la moda. No hay tal transparencia. Y finalmente, después que se determine cuál es la deuda legítima, hay que ver a quién le corresponde pagarla. Porque si Puerto Rico no tiene soberanía, y quien tiene la soberanía es los Estados Unidos, con la soberanía va implícito un deber de fiducia, una obligación y responsabilidad para en patria. Una responsabilidad responde superior o vicaria. Mi punto de vista es que la deuda, la que sea, la legítima, después de haberse auditado, a quien le corresponde es a los Estados Unidos. Y particularmente tenemos que tener bien claro, aprobar el plan fiscal que está totalmente en desorden. Esto no es el momento para un plan fiscal ni para transacciones de COFINA, ni de Autoridad de Energía Eléctrica, ni ninguna de esas. Lo que estamos haciendo es cayendo en una trampa fiscal. Trampa fiscal que se une a la trampa de pobreza que hemos tenido a través de los últimos 100 años. La trampa fiscal y la trampa de pobreza que tenemos, a lo que nos referimos no es necesariamente a una trampa donde haya intención, no haya intención. Verdaderamente es irrelevante para los fines de sus resultados. Sus resultados son ciclos de donde no puede salir la pobreza. Es inescapable. Así que básicamente, y en pocas palabras, eso sería mi punto de vista. Inicial. ¿Quién? Licenciada. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pinto Lugo sobre la necesidad de una auditoría, porque si vemos esto en términos sencillos, ¿verdad? Desde el punto de vista de una quiebra de un individuo, cuando a una persona lo demandan en cobro de dinero, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno pregunta quién tú eres que me estás cobrando esta deuda, si eres acreedor original o no, si tienes derecho a cobrar esta deuda o no, y enséñame los documentos que establecen tu derecho a cobrar. Así que esta quiebra del gobierno entero y de las instrumentalidades no es distinto a eso, y es peor porque estamos hablando de que no podemos enfocarnos solamente en que hay una deuda que hay que pagar, es que la gente se ve afectada por esta situación y por esta crisis. Estamos hablando de que para pagar esta deuda se ha impuesto una Junta de Control Fiscal con unos poderes
nunca antes visto, poderes federales que van muy por encima de los poderes que tiene el propio gobierno y que vienen a pagar la deuda a cuenta de la gente. Entonces estamos hablando de que cuando uno, en su carácter personal, tiene que decidir entre pagar una deuda, una tarjeta de crédito o comer, uno tiene que escoger comer. Y aquí la Junta lo que viene es y la forma en como Promesa está diseñada es a pagar esta deuda sin tomar en cuenta el efecto que va a tener en la gente. Alzas en las tarifas de energía eléctrica y probablemente en otros servicios esenciales también. Recortar en los fondos para la universidad, que el acceso a la educación pública es esencial para que un pueblo tenga crecimiento económico. Estamos hablando de afectar convenios colectivos de trabajadores, cortar pensiones, todo eso para que se pueda pagar una deuda que ni siquiera sabemos si es legal, si es constitucional. Entonces, yo creo que ese era el primer paso, pero claro, esos no son los intereses. Por eso no fue que se aprobó Promesa en la forma en cómo se aprobó y que se le dieron los poderes que se le dieron a la Junta. Así que yo creo que ese punto es primordial para lo que estamos manejando. Y teniendo en particular el particular interés de la gente antes que la deuda. Licencia, adelante, doctora Colón. A mí me parece, o sea, la pregunta que tendríamos que hacernos es cuán viable es la rehabilitación de Puerto Rico, ¿verdad? Si es que se puede rehabilitar. Supone que alguna vez estuvo habilitado, ¿verdad? Pero y esto tiene que llevarnos a la reflexión de cuál ha sido la trayectoria de los últimos 70, 80 años, ¿no? Desde que se empezaron a hacer las reformas del Estado Libre Asociado, que nos trajeron a este punto. O sea, ¿cómo llegamos aquí? Y en ese sentido yo creo que es absolutamente necesario entender que lo que nos está pasando ahora no es solamente producto de una deuda, sino que es producto de todo un modelo de organización económica, política, social, y de un camino que se ha escogido, ¿verdad?, en los pasados 30, 40 años con respecto a qué hacer desde el punto de vista del plan de sociedad que tenemos. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer referencia, primero que nada, a las reformas que instauró Pedro Rosselló en la década de los 90 y que nos condujeron a este callejón sin salida en buena medida, ¿no? ¿Sabe? No fue él solo, pero si queremos establecer un punto de partida, pues tal vez esas reformas de los 90 y el endeudamiento que se comenzó en ese momento sin límite es el punto de partida más cercano. Así que en ese sentido, ¿verdad?, hablar de la rehabilitación supone que hablemos también sobre cuál va a ser el modelo de desarrollo que nos estamos planteando. O sea, este modelo ha estado basamentado en una serie de reformas neoliberales que empezaron por vender una buena parte de las propiedades del gobierno a precio de quemazón, como fueron los hoteles, como fueron las tierras, como fue Jugo de Piñas Lotus, como fue las navieras, los hospitales, los CDT, y bueno, un sinnúmero de otras propiedades que tenía el gobierno. Por otra parte, esa reforma condujo también a la privatización de los servicios de salud de Puerto Rico y nos condujo a la gran deuda que supone ahora mismo el servicio de salud del país. Sabe que es una parte fundamental, ¿verdad?, de los recursos del país se dedican a pagar los servicios médicos y ahora fondos federales también, ¿verdad?, que nos llevan a estar todo el tiempo mendigando en Estados Unidos para que pueda subsistir el plan médico del gobierno. Pasó lo mismo con las escuelas, ¿sabes? Se quiso privatizar el sistema, se estableció aquel proyecto de las escuelas charters que no funcionó. Se hizo lo mismo con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, o sea, se privatizó una parte de la administración de acueductos y alcantarillados que tampoco funcionó. Se comenzaron los procesos de privatización también en la Autoridad de Energía Eléctrica
y un sinnúmero de otras agencias que han entrado en esos procesos de privatización, ¿verdad?, en áreas de la administración. Así que lo que está ocurriendo ahora en términos de la posibilidad de poner en marcha un nuevo modelo supondría revisar qué es lo que está pasando hasta la fecha, porque podríamos, digamos, eliminar la deuda o hacer un plan de pago de la deuda que fuera beneficioso para el país, pero si vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo en los pasados 40 años, esto no tiene manera de resolverse. O sea, implica un repensar a nivel de Puerto Rico quiénes nos gobiernan, cómo nos gobiernan, cuál es el proyecto que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Y si ese proyecto es el adecuado para nuestro país. E implica también repensar cuáles son los aspectos externos que tienen que ver con nuestra relación con los Estados Unidos, que le ponen unas trabas, unas camisas de fuerza a cualquier propuesta que vaya en conflicto con lo que se hace en el gobierno de los Estados Unidos. Así que en ese sentido, con respecto a esa pregunta, ¿verdad?, de si es posible o no la recuperación económica para el año 2024, pues mi respuesta es que no. Mi respuesta es que tal cual está la cosa en este momento, eso no es factible, ¿no? O sea, a menos que decidamos de una vez y por todas empezar a meterle mano a los problemas que realmente tienen son la causa, son los causantes de lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, doctora Colón. ¿Quién quiere aportar? ¿Yo puedo seguir? Sí, adelante. Es interesante, ¿verdad? Como esto es una conversación, pues anoto mi acuerdo con el planteamiento de la necesidad de la auditoría y que fue un gran error del gobernador, que ya no es Ricardo Rosselló, vetar el proceso para dejar sin efecto esa ley. Eso fue un error porque ya estaba en curso una auditoría ciudadana y no había por qué eliminar ese proceso. A mí me parece, estando aquí al lado de la licenciada que litigó el caso de Promesa recientemente ante el Tribunal Supremo y habiendo leído esa transcripción, una de las cosas que a mí más me impresionó fue la posición del gobierno de Estados Unidos de que Promesa es una forma de evadir la presión política sobre los partidos políticos para que la Junta pueda actuar sin presiones políticas. Así que eso es una aceptación de que es un régimen que, aunque está ubicado dentro del gobierno de Puerto Rico formalmente y para fines, según dicen, realmente es una figura para implantar lo que se ha conocido en otros sitios como gobiernos tecnocráticos, en que hay un grupo de personas que, ¿verdad?, doctos en economía, etcétera, con sus propios criterios sobre lo que debe ser la economía, que establecen esos patrones, esos modelos de crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, pues Linda tiene toda la razón. Ahora noto mi concordancia con ella, que si no repensamos el modelo, pues vamos a llegar al mismo resultado. Yo observo, para traer una nota positiva, optimista, observo que en el mundo se está produciendo a modo de una rebelión contra el neoliberalismo. En este momento hay manifestaciones en Chile que tienen básicamente paralizado ese país. Hace poco la población india en Ecuador paralizó también y hubo que hacer unos ajustes. En Haití, que es algo que no se menciona, hay en este momento un estallido social. ¿Por qué es eso? Eso es porque estamos, ¿verdad?, el foco lo sacamos un poco de Puerto Rico y vemos lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos en una época de gran desigualdad social en el mundo. El neoliberalismo lo que ha producido es un mundo cada vez más desigual y en donde las tendencias hacia la desigualdad no se están haciendo mejores, se están haciendo peores.
para nuestra particular condición es importante anotar que Estados Unidos es uno de esos países en donde la desigualdad está aumentando a un ritmo mayor que lo que está aumentando en Europa. Estados Unidos es comparable con Rusia en términos de los niveles de desigualdad. Entonces, pienso yo que lo que está planteando lo que se está planteando aquí de colocar como prioridad filosófica de las políticas públicas mirando hacia el futuro, colocar como eje central el tema de la desigualdad. Entonces, ese tema de la desigualdad va a ser muy difícil de articular en el contexto de una Junta de Control Fiscal que parte casi ideológicamente de la necesidad de implantar políticas de austeridad que son parte del modelo neoliberal. Yo me encantó la exposición de la compañera en el Tribunal Supremo, pero estoy un poco pesimista sobre que el Tribunal Supremo vaya a afectar demasiado ese modelo que se ha establecido con la Junta. Y si eso es así, el próximo cuatrenio de quien sea electo gobernador va a estar bajo los parámetros de una Junta que va a estar imponiendo ajustes. Ajustes que yo creo que, como todos los gobiernos, han ido pateando la lata. Y hay algunos ajustes que no se han hecho como la Junta quiere que se hagan. La Universidad de Puerto Rico es un buen ejemplo, y con esto acabo porque quiero dejar que las otras personas participen. Hace poco la directora ejecutiva le mandó una carta al presidente de la universidad diciendo: usted no ha hecho los pagos al retiro que debe hacer. Y eso le está pidiendo que haga un desembolso de 160 millones. Y él acaba de contestar que si hace eso tiene que cerrar recinto. Pues ahí se está creando una contradicción muy grande que tiene que ver con poner en vigor esos planes como aparecen en el papel, que es mucho más difícil en la práctica. Así que yo creo que los retos van a seguir, van a ser fuertes, pero yo creo que normativamente es importante que nos demos cuenta que esto no es un problema solo de Puerto Rico, que es un problema de un modelo neoliberal que se ha implantado y que está creando mucha desigualdad. A mí me parece muy optimista que tanto en Chile como en Haití, como en otras sociedades, estén empezando a problematizar esto, porque es una gran contradicción. En el mismo momento que se internacionalizó la idea de los derechos humanos, desde la década del 70 en adelante, comenzó con el gobierno de Thatcher, luego el de Reagan, un proceso de neoliberalismo que ha hecho la sociedad más desigual. Entonces tenemos una paradoja, tenemos un discurso de derechos humanos, pero tenemos ahora sociedades más desiguales, con más desempleo, con más pobreza, con más exclusión. Y me parece a mí que se está dando en este momento un momento muy interesante de una cierta rebelión contra ese modelo. Muchas gracias, profesor. Profesor Argeo Quiñones. Sí, muy buenos días y un saludo cordial. Y gracias por la invitación. Ciertamente estamos tratando un tema de un nivel de complejidad como nunca antes, por lo menos en lo que yo recuerdo, había tenido que tratar, porque tenemos un escenario internacional muy complejo también, donde los levantamientos no solamente se producen contra los gobiernos neoliberales que aplican políticas neoliberales. Vamos al caso de Bolivia, donde también ahora mismo hay una gran erupción social por lo que está pasando con los resultados de las elecciones. O vamos a Francia, donde por mucho tiempo trabajadores y trabajadoras y el pueblo en general con sus chalecos verdes estuvieron protestando por el aumento en el precio del combustible y otros puntos de interés social por mucho. Vamos a Hong Kong, también está pasando allí, y podemos seguir, Venezuela y otros países. Yo creo que hay una actitud mundial en términos de que ya el pueblo, si se puede hablar así, las masas no van a permanecer, ¿cómo diríamos? Silenciosas ante lo que entienden son problemas de falta de transparencia, de corrupción, etcétera, etcétera, problemas distributivos también que hay que señalar. En el caso de Puerto Rico, tenemos que incluirnos en esa lista. O sea,
perdonen, pero nadie ha mencionado que aquí recientemente durante el verano de este año hubo también un levantamiento social que para mí que en tiempo récord logró deponer un gobernador. Yo no esperaba ni la salida tan rápida del gobernador de Puerto Rico, lo cual también me lleva al planteamiento de que es un fenómeno que tenemos que estudiar mejor, sociológicamente hablando, y perdonen que me salga de las gringolas de los economistas, Claro. ¿verdad? Porque hubo una movilización, un descontento. Sería ingenuo pensar que esto fue totalmente espontáneo, porque llegó un momento, yo entiendo, que desde el punto de vista, desde la persona más sencilla, más humilde, hasta el punto de vista de los que están esperando con ansia los fondos federales para iniciar el banquete o continuar el banquete de la redistribución regresiva, hay una impaciencia con este gobierno porque estaba haciendo, o el gobernador hizo todo lo posible por ganarse la enemistad del presidente Trump, que es un presidente que tiene un estilo donde las cosas se las toma personalmente y se desquita personalmente, no contra el gobernador nada más, sino contra todo el país. Y como desde el punto de vista de Trump esto es un enclave demócrata, pues ahora mismo tenemos unos graves problemas en términos de si bajarán todos esos fondos proyectados y en qué tiempo esos fondos van a estar bajando en Puerto Rico, porque bien importante anotar, y ustedes lo han dicho de una forma u otra, todos los estimados de crecimiento de la economía y de la capacidad de pago de la economía, del servicio de la deuda, están basados en esos fondos, en gran medida. Además de unas reformas estructurales que sabemos que muy difícilmente se vayan a llevar a cabo como se espera y que muy difícilmente van a tener el efecto de crecimiento económico que se espera. De hecho, algo bien interesante en el plan de ajuste de la deuda es que las proyecciones de crecimiento admiten en unos segmentos del plan no son las de 10 años de fondos federales con crecimiento, no, están cortando el tiempo a 5 y están diciendo, mira, de ahí en adelante va a ser todavía más difícil que la economía crezca, va a seguir la inmigración, etcétera, etcétera. O sea que es un momento para una reflexión que a un nivel tiene que plantearnos que si el pueblo encontró que este gobierno que fue depuesto, el gobernador, su cabeza, no los tentáculos, no gozaba de legitimidad, tampoco puede gozar de legitimidad toda la política económica que se ha estado implantando aquí. Voy a dar un ejemplo bien sencillo y puede sonar controversial, pero fue la muerte de Héctor Ferrer, que pues lamentablemente un ser humano muere, padece por una enfermedad y muere. Pero yo me preguntaba, ¿por qué la pompa de Estado ante la muerte de Héctor Ferrer? Honestamente. Y era que simultáneamente, mientras estaba todas las exequias elaboradas alrededor de la muerte de Héctor Ferrer, en la Cámara y en el Senado bajó sin discusión, sin vistas públicas, el proyecto de reestructuración de la deuda de Cofina, y quien único levantó la voz fue Natal. El proyecto más importante que se ha aprobado hasta el momento de reestructuración de la deuda de Puerto Rico fue aprobado sin discusión, tanto en la Cámara como en el Senado. Pero ¿cómo es posible que un proyecto que nos compromete a 40 años, con unos términos leoninos para los seniors, o sea, una cosa increíble, haya pasado sin discusión por el Capitolio? Serán los gritos de Natal, ¿verdad? Fueron los gritos de Natal lo único que se escuchó al respecto. Entonces, soñando despierto, no solamente quiero que el Tribunal Supremo encuentre que son inconstitucionales los nombramientos de los miembros de la Junta, que también son inconstitucionales sus acciones. Porque si algo me gustaría llevar hacia atrás es lo de Cofina para empezar. También me gustaría llevar hacia atrás las sugerencias que en una carta de principios de 2017 le hizo la Junta de Supervisión Fiscal al gobernador de Puerto Rico, donde le decía, mira, tienes que realizar recortes por $4.500 millones en estas áreas, aumentar los ingresos de tal y tal forma, recortarle a la universidad, Dice, a juicio nuestro y por nuestra experiencia, estas son las recetas, o esta es la receta para restablecer el equilibrio fiscal, pero no es el único camino para restaurar el equilibrio fiscal de Puerto Rico. Esa frase final así,
al final del párrafo, para mí es una puerta que nadie ha querido abrir. O sea, estamos aceptando que la Junta lo único que dice es que tiene que haber un ajuste aquí estructural, estilo Fondo Monetario, de los que llamamos neoliberal, pero la misma Junta te dice, hay otras formas de restaurar el equilibrio fiscal. ¿Y cuál es esa otra forma? A medida que pasa el tiempo y salen los informes y tenemos más información, para mí que se sustenta más y más una hipótesis que yo vengo predicando hace como 10 u 11 años, que esto es una crisis fiscal autoinfligida. Que las principales decisiones sobre emisiones, sobre presupuesto, sobre cálculos de recaudaciones que estaban infladas, todo eso que dio paso a la brecha deficitaria en el presupuesto, eso sale de aquí, eso se cocina aquí y eso puede tener grandes remedios aquí mismo en Puerto Rico. Un ejemplo, salió el informe de gasto tributario. Sí. ¿Qué nos dice el informe de gasto tributario? 20,000 millones de dólares anuales en subsidios contributivos de diversas modalidades, de los cuales casi 16,000 son para las empresas. Es toda una política de subsidio que lleva desde los inicios de Operación Manos a la Obra, subsidios contributivos, que nunca se ha hecho la evaluación correspondiente de la efectividad de esos subsidios. De hecho, nunca se le ha quitado la exención contributiva a una empresa aquí en Puerto Rico por no cumplir con lo acordado. Porque se supone que se sienta en la mesa la representación del gobierno de Puerto Rico y de la empresa y le digan, mira, este va a ser tu régimen tributario por los próximos años, mira qué beneficioso es, nosotros queremos saber ahora cuáles son los objetivos económicos que usted va a cumplir para merecer este trato tributario preferencial. Y entonces de ahí se establece el decreto, el acuerdo, que tiene pues carácter contractual legal, y que yo entiendo que si se analizan esos decretos y se encuentra que la empresa no está cumpliendo con ellos, eso da base para qué. Decir este contrato ya no sirve porque hay una parte que no lo está cumpliendo. Eso es un ejercicio que hay que hacer. Y vamos a encontrar que no es que vayamos a eliminar todos los incentivos contributivos, pero vamos a encontrar que no están cumpliendo, que nunca se ha derogado uno de ellos y que eso suena como muy raro que en 70 años, con 302 leyes que dan distintas formas de exenciones, prórrogas y todo tipo de crédito contributivo, no haya habido una empresa que no haya cumplido, y eso es falta de fiscalización. Otra de las razones por las cuales pienso que mucha de esta crisis tiene un carácter autoinfligido, que sale desde Puerto Rico, es todo el tema de la corrupción. O sea, acaba de salir un informe federal de que Puerto Rico, en términos absolutos, es la 10ª jurisdicción con mayor nivel de corrupción en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero que si se ajusta per cápita, somos la 3ª. Fraticelli dirigió el FBI aquí en Puerto Rico ¿hasta qué año fue? ¿2008, 2009? ¿No lo recuerdan ya? Sí. Una de las expresiones que hizo antes de salir de su puesto es que en Puerto Rico, 2012, era que en Puerto Rico la corrupción nos cuesta aproximadamente unos 800 millones de dólares al año. Entonces, eso es un elemento que cualquier gobierno de sana administración pública tiene que atajar. Y debo decirle algo, aquí se hizo el informe de gasto tributario, pero no se han mencionado la pléyade, la gama completa de subsidios que reciben las empresas en Puerto Rico, que incluyen subsidios salariales, incluyen subsidios de infraestructura, incluyen subsidios ambientales cuyo costo luego lo tiene que absorber la sociedad puertorriqueña a través de las enfermedades y todo lo que hay que hacer, como por ejemplo la construcción en el litoral marítimo, que eso ahora se convierte en un problema de la sociedad y del Estado. Y hay que pagar por eso. ¿Verdad? ¿Ah? Y entonces yo me asombro porque es que no pasa una semana, y yo me atrevería a decir que no pasan 3 días sin que salga un nuevo escándalo de corrupción.
de que la hija o el hijo Contrato. con contratos dentro de la administración, el asunto de los sellos de rentas internas, que el monopolio lo tiene una compañía cuyo contrato no tiene casi salvaguardas para proteger el interés del Estado asociado, y entonces libre asociado, los recaudos por concepto de venta de sellos han caído, sin embargo los ingresos de la empresa no caen. Esas cosas están abiertas por ahí para estudiarlas. ¿Pero por qué? Porque así como vamos estudiando esos temas, vamos estudiando el tema de la evasión contributiva, que es rampante en Puerto Rico, vamos estudiando el tema de la evitación contributiva, que merece más atención para ver realmente cuánto es evitación y cuánto es evasión. Cuando analizamos el problema de la incapacidad de crecimiento, que eso es patente desde principios de la década del 70, uno se da cuenta de que hay mucho potencial en este país para obtener los recursos y empezar a hacer un trabajo de enderezar las finanzas de Puerto Rico y dirigirlas por otra dirección. Pero ¿qué ocurre? Ante eso enfrentamos un problema de grave decadencia institucional. Las instituciones que tenemos hay que virar las patas arriba y volverlas a hacer. Por ejemplo, el caso, como Zaragoza informó, Hacienda en los últimos 30 años ha perdido 2.000 plazas y la memoria histórica. Perdió la gente que conocía con exactitud los procesos y cómo se hacían las cosas. Y Hacienda no solamente ha perdido eso, sino no ha querido desarrollar la capacidad para estudiar todo lo relacionado con los precios de transferencia que le cuesta a Puerto Rico un montón de dinero y que el gobierno de Puerto Rico tuvo, ¿cómo diríamos? Pasó la vergüenza de que la ley que aprobaron resultó ser una ley exclusivamente para Walmart y se cayó en el Tribunal Federal por ser una ley que discriminaba contra una empresa nada más, cuando lo que Hacienda necesita no es una ley, es una división de grandes contribuyentes para estudiar los precios de transferencia y saber exactamente cuánta ganancia se está generando aquí y cuánta ganancia se está transfiriendo a Puerto Rico y cómo se va a tratar todo eso. Y si quieren buscar un ejemplo, pueden ir a Nueva Zelanda, o sea, por internet obviamente, y encontrar las iniciativas que han hecho allí. Por último, que quizás era lo más importante, es que estamos en un momento histórico que yo creo que encaja bien con aquella presentación que nos hizo José Luis González a finales de los 70 del país de los 4 pisos. Ahora mismo, ante nuestra mirada, nos están transformando el país. Ya nos añadieron uno nuevo. No, ya eso. Pero lo que pasa es que la transformación no termina. La transformación va a seguir. Aquí hay una ingeniería social que está en movimiento. Aquí hay una planificación entre la salida de la población, el éxodo y ahora de los pobres. Un detalle, la empírica de Puerto Rico mejoró porque se fueron más de 90.000 pobres del país. Y entonces quien decía esto lo celebraba, mejoró nuestro historial de crédito, porque no teníamos tantos pobres ahora. Entonces sí se está produciendo desigualdad y pobreza, pero a lo mejor también la estamos exportando. Así que un poco de cuidado por si acaso viene algún cálculo del coeficiente de Gini, la pobreza y todo eso, se asombren de que a lo mejor bajó la pobreza en vez de subir la pobreza, pero es que la estamos exportando muy posiblemente. Así que ante este reto que tenemos de un país que se está transformando, no los están transformando. Está saliendo población por un lado, por otro lado entra población con la ley 22, con la ley 20, y hay muchos componentes de la clase media norteamericana que están viendo en Puerto Rico un destino atractivo para su retiro o para su desarrollo con sus hijas, sus hijos. Y vi una lista en Facebook de 4.300 norteamericanos que no son de la ley 20 ni la ley 22, que están en Puerto Rico o buscando en Puerto Rico un destino para asentarse. Son muchos los temas que ha traído el para finalizar, ante esta situación de la transformación que se está dando en Puerto Rico, pues urge ver cómo agrupamos las fuerzas que aspiran a un Puerto Rico distinto al que se está formando. Muy bien, ha sido excelente las exposiciones de cada uno de ustedes. Cualquiera que quiera aportar ahora otro punto a lo que se ha planteado. Sí, adelante, doctora. Yo quisiera añadir a lo que acaba de señalar Argeo, que bueno, nosotros nos preocupamos mucho por la pobreza en Puerto Rico, especialmente yo, ¿verdad? Llevo años en esta, pero yo creo que ya es hora de que empecemos a preocuparnos por la riqueza, porque en este país hay mucha riqueza que pasa por debajo del radar,
que no sabemos quién la tiene, porque no hemos estudiado precisamente quiénes son esos depositarios de la riqueza, ni cómo se extrae y se saca del país. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Esto ata con el otro planteamiento que hacía Colón con respecto a la desigualdad social, que es uno de los graves problemas de nuestro país, un grave problema mundial, y es un grave problema en los Estados Unidos. Desde 1980 el índice de desigualdad ha venido subiendo en Estados Unidos de 0.40 que eran en los 80, ahora anda por 0.48, 0.49. Y en el caso de Puerto Rico ha ocurrido exactamente lo mismo. De 0.51 que eran en los 80, ya andamos por el 0.57, en el 0.58. ¿Sabe? Que aun cuando la pobreza supuestamente disminuyó, la intensidad de esa pobreza en ciertos lugares es más profunda de lo que la mayor parte de la gente imagina. O sea, que hay gente que está viviendo en pobreza extrema. Y pues nos quedamos con la estadística de que se redujo un 1%, pero la pobreza en el país por más de 20 años prácticamente no se ha reducido. Se había estado más o menos en el mismo sitio, 45, 46%, y cuando vienen con estas sorpresas de que se reduce, porque precisamente se ha ido una buena proporción de los pobres. Fue lo mismo que ocurrió en los 50 y en los 60. O sea, se bajó la pobreza porque los exportamos, los sacamos del país. Así que en ese sentido, pues creo yo que es de suma importancia que nos detengamos a mirar la evasión contributiva que la hay en todos los niveles, desde el nivel profesional de los médicos que tú vas y solamente te cobran en cash, no le puedes pagar con tarjeta, ni le puedes pagar con ATH, las gasolineras que solamente te cobran en cash y te dicen que es que la ATH no funciona, pero no funciona nunca, ¿verdad? Hasta pues todas estas corporaciones que exportan sus ganancias sin dejar el pago de contribuciones en el país. ¿Sabe? Esto está rampante en todos los niveles y Hacienda, para servirte, muy bien, gracias. No aparece por ningún sitio a llevar a cabo la fiscalización que tiene que llevar a cabo. Así que yo invito a los economistas a que se unan a hacer ese estudio, ese gran estudio que hay que hacer aquí de la riqueza. Me parece que es de suma importancia. Muchas gracias. Sí. Yo voy a apuntar un solo aspecto que me mencionó Argeo, porque Argeo trajo muchos temas. Sí. El tema de la corrupción. Porque a mí me parece que me gustó mucho la exposición de Argeo, porque Argeo trae un reguerete de problemas de política pública, sociales, económicos, políticos, etcétera. Y entonces al final dice, bueno, y todo esto frente a una institucionalidad que está con poca capacidad de respuesta, ¿verdad? En los viejos estudios de ciencias políticas se hablaba de que el sistema político tenía insumos, tenía un proceso de conversión interno y tenía unos productos. Pues ese proceso de conversión, ¿verdad? Ese proceso de creación de políticas públicas y ese proceso de ejecución de políticas públicas está bien deteriorado. Y está bien deteriorado en parte por el tema de la corrupción. Yo creo que aquí, me parece a mí que hay que tener una discusión en dos vías. La vía de un posible acuerdo político que se pueda tener en el marco de las campañas, pues qué sé yo, limitar el término de las campañas, utilizar más IPR, si queda IPR, utilizar más las redes sociales, gastar menos, etcétera. Pero ese tendría que ser un acuerdo político, no legal, porque legalmente Puerto Rico está sujeto a unas leyes y a una jurisprudencia federal que convierte el dinero en libertad de expresión. Sí. Entonces, si yo soy un candidato millonario y quiero gastar dinero, no hay límites en lo que yo puedo gastar. Y en Estados Unidos, pues ahora con los super PACs de los billonarios, pues ese impacto ha sido mucho mayor. Entonces, quiero plantear dos cosas. Una, que sin embargo podría haber un acuerdo político, que no creo que eso se ha explorado y se debe explorar. Es decir, yo no tengo que hacerlo como candidato, pero estoy dispuesto a someterme a un acuerdo político de ese tipo.
Y segundo, que en algún momento nos tendremos que tropezar con el elefante en el salón, que es el estatus, y eso son las limitaciones territoriales para actuar en un área tan definitoria como esa. Porque el problema es que el proceso electoral es caro. El proceso electoral es caro. Y la única forma que los partidos, no la única, una forma importante de obtener fondos es acceder a algunos de los contratistas del gobierno. Esa es la realidad, eso lo sabemos. Entonces, hay un nudo ahí que hay que atender, y lo que hemos visto en las últimas semanas se repiten unos patrones. Hay unos casos que se han señalado en los tribunales de alcaldes que citan a sus empleados, no pueden llevar los celulares a la reunión porque ahí se va a discutir el tema de las contribuciones que tienen que hacer, un cierto elemento de coerción para que tengan que hacer esas donaciones. Entonces, los teléfonos para grabar. Para que no se pueda grabar. Claro. Sí. Entonces eso es un problema muy grande, porque en la medida en que la institucionalidad partido político, que es tan esencial en la configuración de la política pública, esté atrapada en esa red, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que el gobierno vuelva a ser lo que se supone que sea, que es una institución que ejecuta políticas públicas a base de criterios de mérito en la composición de sus funcionarios. Eso es lo que se supone que sea el gobierno de Puerto Rico. No se supone que sea un ente para beneficiar a los que provisionalmente ocupan la administración del Estado para su propio beneficio. Eso no es. Entonces, ¿cómo nos movemos de A a B? ¿Y cómo lo hacemos sin meternos con la jurisprudencia y la legislación federal que tiene que ver con el tema de las donaciones políticas? Yo creo que es un elemento central a esta conversación. Yo creo que Sí, adelante, licenciado. el gobierno ciertamente sí puede mirarse y decir esto está mal, esto lo tenemos que resolver y podemos proponer que sea de esta forma. El problema es que mientras haya una Junta de Control Fiscal impuesta, el gobierno tiene muy poco que pueda hacer. O sea, ya aquí el gobierno no puede legislar. O sea, la última palabra la tiene la Junta. Y si vemos los escritos que presentó Estados Unidos y que presentó la Junta, ellos lo dicen así. Ellos dicen, es cierto que la Constitución de Puerto Rico, en el Compact, en ese acuerdo como se redactó, le da unos poderes a la legislatura y al gobernador, pero también es cierto que cuando se aprobó promesa, esos poderes pasaron a la Junta y es básicamente como, so what? Podemos hacerlo, porque es el elefante blanco, porque hay una situación colonial. O sea, promesa es el ejercicio más crudo de imposición colonial que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, pues sí, el gobierno puede tener la mejor intención y los políticos pueden tener la mejor intención, pero al final del camino, cuando llegan ahí, si la Junta dice eso no va, porque eso es inconsistente con los propósitos de promesa según nosotros mismos los entendemos, pues entonces la palabra la tiene la Junta. Y ahí vamos al verano del 19, donde la gente no solamente se levantó contra el gobernador por el chat, porque se burlaron de nuestros muertos, sino también la gente se levantó por la Junta, y eso tiene que seguir vivo, porque tenemos que hacerle frente. Tenemos que darnos cuenta de que con promesa, con la Junta, no hay crecimiento económico, no hay bienestar para el pueblo, que somos los que nos quedamos aquí, somos los que tenemos que pagar, somos los que sufrimos los recortes. Así que ese verano del 19, mi opinión, es que tiene que seguir vivo. Nosotros dimos el ejemplo y vemos cacerolazos en otros países, y yo creo que eso tiene que seguir, especialmente ahora, porque COFINA era muy difícil de entender.
Quizás no podíamos estar tan claros de cómo nos estaba afectando, a pesar de que estamos hablando de un acuerdo de 40 años que depende del IBU y la gente se está yendo. Entonces, los que nos quedamos terminamos pagando más. Pero ahora viene la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora viene el plan de ajuste del gobierno central que está atado con los retirados, o sea, que es básicamente la quiebra más grande. Y la gente tiene que darse cuenta de eso y salir a la calle. Tienen que hacer la presión. Y yo creo que este ejercicio que estamos haciendo, donde se pueden discutir estos temas, es importante para eso mismo, para que la gente pueda ver lo que está pasando. Porque si no te afecta a ti directamente, le afectó a tu vecino directamente, le afectó a tu papá que es retirado, le afectó a tu hermano que es estudiante en la Universidad de Puerto Rico. Así que yo creo que ese aspecto de cómo nos levantamos, además de que hay que estudiarlo, porque fue un fenómeno, creo que tenemos que mantenerlo vivo contra la Junta y las cosas, ¿verdad? Las medidas de austeridad de la Junta. Sí. ¿Crees que el doctor René Pinto quiere decir algo? Es que verdaderamente cada año repetimos las mismas discusiones. Repetimos lo mismo. En el 1975, el entonces presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico informó que nuestra deuda pública aumentó en 233%. En contraste, nuestro Producto Bruto durante ese mismo periodo creció solamente un 47%. Las recomendaciones específicas en este informe fueron: no sigamos creando corporaciones públicas y emitiendo más deuda pública. No tenemos la capacidad para el repago. Esto es en el 1975, estamos en el 2019. Entonces uno se tiene que preguntar obligatoriamente, esto no es un documento privado ni secreto, esto lo han tenido todas las administraciones de gobierno. Esto no hace falta estudiar ciencia de cohetes ni nada por el estilo para saber que donde nos encontramos era un resultado muy anticipable, sumamente anticipable, pero lo seguimos haciendo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Administración tras administración, unos más, unos menos, pero todo el mundo sigue emitiendo, todas las administraciones siguieron haciendo emisión de deuda pública. Las explicaciones que algunos dan es que no había suficiente ingreso en la captación de tributos, pero eso no se pudo haber anticipado cuando se hizo la emisión pública. Sí se pudo haber anticipado, pero es que no había más remedio. Y se ha utilizado la emisión de deuda pública para sufragar gastos recurrentes, gastos operacionales. Eso es inconstitucional. No hemos respetado los parámetros y los límites constitucionales. La pregunta de nuevo es, ¿y por qué? Pues pueden haber múltiples contestaciones. Particularmente me llama la atención el profesor Quiñones, pues dice, la crisis fiscal está autoinfligida. Sí, es autoinfligida, pero de nuevo la pregunta es ¿por qué? Pues porque no teníamos otra fuente de ingreso, porque nuestra economía es una economía ilusoria. Es una economía que está basada precisamente en la atracción de mercados a base de subsidios contributivos. Y eso nos reduce sustancialísimamente nuestros ingresos a través de la captación de tributos. No podemos pagarla. ¿Pero y por qué? Porque esta economía no la forjó puertorriqueños. Esta economía fue forjada por los Estados Unidos. Y previo a eso por los españoles. Hemos sido desprovistos de soberanía. Y soberanía, vamos a definirla bien sencillamente, como el control político de los asuntos y los haberes de nuestro país. No la hemos tenido por 420 y pico de años. Y en los últimos 125 igual.
Y no tratemos de racionalizar, no, porque tenemos cierto grado de autonomía. La autonomía no tiene nada que ver con la soberanía. La soberanía sigue y ha seguido siendo de Estados Unidos y controla nuestra economía. La ha forjado, primero explotando lo poco que quedaba de lo que ya habían explotado los españoles. De lo poco que dejaron o que no encontraron los españoles, pues los americanos lo explotaron. Y cambiaron la industria y la determinaron qué eran las industrias que iban a prevalecer. Pues entonces vemos a un presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Guillermo Rodríguez Benítez, fue el que hizo este informe en el 1975. Esto iba a pasar, y en la medida que sabíamos que iba a pasar y que ha pasado, pues es autoinfligida. Sí, es autoinfligida. Pero de nuevo, ¿por qué? Porque la economía no la tenemos en control. Ni el control político lo hemos tenido. Y ha sido una economía ilusoria, totalmente ilusoria. Permítame, discúlpame, profesor Quiñones, permítame un comentario. En el 1976 se publicó un documento. Sí, exactamente. El informe Tobin. Puerto Rico contrató a un premio Nobel de Economía de la Universidad de Yale. Hizo un estudio de las finanzas de Puerto Rico y el informe iba por esa misma línea. Claro. La necesidad de controlar la deuda pública. Otro elemento que voy a mencionar solamente para que ustedes abunden, si quieren, es el por qué. Ustedes saben que para emitir deuda pública, cada corporación, etcétera, tiene que generar un prospectus, que es un documento en el cual hay que justificar si el país tiene la capacidad para emitir esa deuda. ¿Y de dónde procede esa capacidad? De la condición de la economía. Entonces aquí entra un punto importante. En el 2009 yo participé en un estudio de la Junta de Planificación con otros economistas y economistas del Departamento de Comercio Federal, donde se determinó que una buena parte de las estadísticas y los parámetros que se utilizan para medir la economía de Puerto Rico están obsoletos. 2009. Si usted emite un prospectus a base de datos que no son confiables, pues entonces se está abriendo la posibilidad de emitir deuda sobre una economía que no tiene la capacidad de emitirla. Eso es un elemento que quería mencionar. El proceso de autoengaño. Bueno, las razones para la imposibilidad de crecimiento económico en los 70, no voy a decir que son radicalmente distintas a las de ahora, pero sí debo decir que desde el último trimestre de 2006 hasta que se nombró la Junta, la economía de Puerto Rico iba declinando con tasas de crecimiento negativas. Entre 2007 y 2012 lo más que creció esta economía fue 0.1%, fue 0.1% en el 2012, año electoral, pero después de una infusión de 33 mil millones de dólares aquí, que eso empezó con el estímulo fiscal de Bush en el verano del 2008, las emisiones de COFINA, ARRA, TARP, Affordable Care Act, y todo ese dinero entró a la economía de Puerto Rico. ¿Y qué pasó? La economía de Puerto Rico es como una goma que tiene 7 agujeros y usted la quiere llenar y le echa aire, le echa aire, le echa aire y no se llena, no se va a llenar, bueno, porque hay una serie de escapes. De una gente. Y eso es lo que estoy trayendo aquí con la evasión, con la corrupción, con los proyectos mal concebidos. Aquí se mencionó de paso lo de la AAA. Aquí se le dieron contratos a las compañías francesas, a Ondeo, a la compañía de agua, se le dio a Metcalfe and Eddy, a PSG. Durante 10 años gastamos 4.000 millones de dólares y tenemos una AAA hoy en día que sigue perdiendo la misma cantidad de agua potable que perdía entonces. Eso no nos hemos sentado a analizarlo, pero quería también añadir otras cosas. En la Autoridad de Energía Eléctrica ahora mismo se está planteando una situación que yo creo que desenmascara la hipocresía que hay en toda la verborrea que se presenta en las 1869 páginas del plan de ajuste de la deuda, los planes fiscales y todo eso.
porque hablan de mejorar la calidad de vida, hablan de hacernos más competitivos, hablan de que crezca la economía. ¿Y qué hace? Saca este informe CAO de la propuesta de reestructuración de energía eléctrica. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el informe CAO? Se han sentado a leer, lo pueden buscar en la página de la Asociación de Industriales. Que si eso se aplica, eso va a ser como tirar aquí una bomba atómica, porque aumentaría dramáticamente el costo de energía eléctrica. Haría todavía menos competitivo a Puerto Rico, menos viable para las empresas y menos sostenible para nosotros, que como bien se señala, a medida que se van más personas, el costo per cápita del ajuste aumenta. Entonces los que nos quedamos vamos a tener que enfrentar ese... La idea es que nos vayamos. Bueno, es que por eso les digo que hay una ingeniería social detrás de esto, que es vaciar a Puerto Rico en cierta forma y no sé, y hacerlo quizás un campo para correr a caballo de los turistas escuchados, la ley 20, la ley 22 o algo así. Otra cosa que quería añadir es que se ha dicho aquí, los compañeros muy queridos, y ustedes a lo mejor los conocen, que fue la eliminación de la sección 936 lo que causó esto. Esa hipótesis no se sostiene, porque la desindustrialización es un fenómeno que aquí comenzó en el 96 y en Estados Unidos comenzó bien rápido en el 98 y fue una caída de millones de empleos. Y con lo más que tú lo puedes asociar, no es con la eliminación de la sección 936, es con los tratados de libre comercio que ha firmado Estados Unidos y que ahora mismo tiene 22 tratados vigentes con otros países del mundo, incluyendo en este hemisferio. Y eso le ha robado a Puerto Rico aquella ventaja que se decía de que tenemos libre acceso al mercado norteamericano. Eso hay que revisarlo porque inclusive uno de los autores llegó a plantear que una buena administración pública de Puerto Rico no hubiese evitado la crisis, y yo difiero 100%, porque una buena administración pública planifica económicamente. Si te eliminan la sección 936 y te dan 10 años de phase out, vas a buscar otros sustitutos para la sección 936 que aquí no se hicieron. Finalmente, tenemos unos issues bien apremiantes que yo no sé cómo vamos a articular, atender esos asuntos con la resolución del problema del Estado. Y quiero decir lo siguiente, yo soy de la generación del 70 y a nosotros nos enseñaron lo que era el neocolonialismo, y Grecia es una neocolonia, es un país soberano, eligieron un gobierno radical, ratificaron la voluntad del pueblo la austeridad, el Fondo Monetario, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo le dijo, nanina, tienes que pagarlo como se estipuló. Y es un país soberano y con un gobierno de izquierda o de centro izquierda, como quieras llamarle. Así que vamos a ser un poco más realistas, porque también existe la situación neocolonial, pero además, mire, a mí me preocupa grandemente qué va a pasar con el sistema de salud aquí en Puerto Rico. Ahora mismo ese sistema de salud se está manteniendo con fondos Medicaid federales, sí. Y eso es así, con una firma nada más, que te corten esos fondos. Eso causa una crisis humanitaria inmediatamente entre el sector o en el sector médico indigente en Puerto Rico. Y eso está ahí. Y yo no puedo esperar a resolver el estatus para ver qué voy a hacer con lo del sistema de salud. Yo no puedo no puedo esperar a resolver lo de estatus para ver si van a seguir desmantelando la Universidad de Puerto Rico, las escuelas públicas de Puerto Rico y otras áreas donde nos están desmantelando el país y lo están convirtiendo en un país realmente que para nada concuerdo con esos lineamientos. Quería adelante, señalar doctora. algo antes de terminar. A mí me parece que hay unos elementos de los cuales no hemos hablado que tienen que ver con la subjetividad de la vida y con el cómo la gente interpreta la condición en que cada uno se encuentra, que tienen que ver pues con la ideología, que tienen que ver con este terrible mal de la dependencia colonial que nos afecta y que lo vivimos todos, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que la corrupción nos habla del desgaste desde el punto de vista de lo moral y de lo ético que está ocurriendo en un sector de la población de este país. Y ese desgaste, pues sabemos que tiene todas esas causas, ¿verdad?, económicas, sociales, pero la realidad es que desde el punto de vista de lo psicológico y de lo que significa el vivir el día a día, está demasiado presente, ¿no? Entonces tenemos unos políticos que
pues nosotros, o sea, a mí por lo menos en la cabeza no me cabe, ¿no? Cada vez que agarran a uno y cada vez que vienen y dicen, mira, este se puso de acuerdo con el otro y está robándose el dinero del país, aun cuando han pasado tantos casos, aun cuando hay gente presa y vuelven y lo hacen, ¿sabes? Es algo que es casi incomprensible. Entonces, si uno mira esto desde la perspectiva psicológica y sociológica, pues nos está apuntando a que hay otros fenómenos más, además del fenómeno económico que se está dando en el país, que tiene que ver, yo creo, con el tipo de ser humano que se está creando en nuestra sociedad y cuál es el compromiso que ese ser humano tiene con los demás. ¿Sabe? ¿A qué le apunta en la vida? ¿Sabe? Sobre todo cuando ves gente joven, ¿verdad? Que está metida en esto también. Y que gente que acaba de llegar a la política. Y tú dices, o sea, esta gente llega con el objetivo de llenarse los bolsillos y de apoyar a un partido de manera fraudulenta para llegar al poder. Entonces, creo, ¿verdad?, que esa otra dimensión se nos pierde de vista porque ese elemento de lo que es gente corrupta ya por un esquema valorativo, ¿sabes? Porque ya esto es como que parte de ser así. Y les voy a dar un ejemplo para terminar, que es que cuando venía para acá paré en una gasolinera en Cagua, precisamente, pues estaba el letrero de que no hay ATH, ¿no? Entonces, pues me dicen, no, pues vaya allí a la maquinita y saque los chavos. Yo tenía cash, así que pagué con mi dinero. Y ellos ganan doble con la maquinita y con la evasión. Entonces, cuando estoy afuera echando gasolina, le digo a una señora que está al lado, oye, pero es que esto es el colmo, la cantidad de sitios que uno va y te quieren cobrar cash para después no pagar impuestos. Y dice, sí, no, que la verdad, que eso está del carajo. Pero hay otros sitios donde la gente está peor. Esa fue su respuesta. O sea, sí está malo, pero pues hay que aguantarlo. Entonces, esa respuesta precisamente, que es una respuesta que tiene que ver con el miedo y que tiene que ver con el conformismo a que nos hemos acostumbrado desde el punto de vista de la dependencia colonial, pues yo creo que es un elemento que se nos escapa en todo el análisis del macro, de la estructura, y que tal vez es más importante, ¿no?, para poder fomentar cualquier cambio, claro. ¿Sabe? Porque no sabemos de dónde van a salir los próximos corruptos, ¿no? Y a lo mejor pues logramos una transformación política, digamos, pero de nuevo tenemos un montón de corruptos en el camino, ¿sabes? Sí. ¿Cómo bregamos con eso, no? O sea, esa yo creo que es un elemento que es central y que tenemos que analizarlo y combatirlo. Bueno, la discusión está muy buena. Vamos a regresar, pero vamos a tomar ahora un recesito y regresamos ya mismo a la discusión. ¿Está bien? Muchas gracias. Fascinante. Sí, excelente. Tengo la cabeza. Alucinante. Importante porque es hasta como circular, porque Es un como que proceso educativo. nos merecemos